El trono británico es el más antiguo del mundo. En julio, 500 millones de personas vieron a través de la televisión mundial al heredero aparente de Gran Bretaña, su futuro rey, investido con los símbolos de esa casa real. ¿Se extinguirá pronto el trono británico como tantos otros tronos en Europa? Aquí está la fascinante historia y el apasionante futuro del trono real de Gran Bretaña, de 3000 años de antigüedad. Pocos se dan cuenta de los apasionantes hechos que se esconden detrás del trono real de Gran Bretaña. Pocos de los 500 millones que vieron la investidura del príncipe Carlos conocían la interesantísima historia detrás del trono del que es heredero aparente. Pocos del cuarto de millón que acudieron a Caernarvon para ver y vitorear a la Casa Real Británica en la investidura del príncipe entienden remotamente la fascinante pero verdadera historia detrás de cómo la Casa Real de Gran Bretaña llegó a la isla del Cetro hace siglos. Y pocos, si es que hubo alguno de los 4000 invitados que fueron invitados a presenciar las esplendorosas procesiones y la propia investidura dentro de los antiguos muros del castillo de Caernarvon, pocos captaron la verdadera importancia de la investidura, especialmente vista a la luz de los mismos. Historia antigua y el glorioso destino del trono real británico. De hecho, comparativamente pocos en todo el mundo se dan cuenta de la identidad bíblica de los pueblos antiguos que emigraron a las Islas Británicas y de allí a América del Norte y la Mancomunidad Británica. Para muchos británicos y también para los no británicos, la monarquía británica parece ser un anacronismo de esta era espacial. Muchos consideran que la monarquía está totalmente anticuada, algo que proviene del pasado medieval. Malcolm Muggeridge, un conocido británico crítico, se ha referido a la monarquía británica como una telenovela real, y una revista de noticias norteamericana de amplia circulación afirmó recientemente que, según cualquier criterio de juicio racional, la monarquía, por supuesto, ya no es necesaria. Pero ¿es cierto que la monarquía británica ya no es necesaria? Es un hecho bien conocido que la monarquía existió mucho antes de que existiera el Parlamento británico. Pero por sorprendente que pueda parecerles a muchos, el trono real británico seguirá existiendo mucho después de que el sistema parlamentario, tal como lo conocemos hoy, haya desaparecido en el polvo de la oscura antigüedad. Desde el principio, el sistema de gobierno de Dios ha sido monárquico, no democrático, por extraño que parezca. Ya es hora de que los pueblos de Gran Bretaña, la mancomunidad y el mundo entero comprendan el verdadero origen y el apasionante destino del trono británico. Dos símbolos muy conocidos que se encuentran en la heráldica real británica, en los sellos reales y en el escudo de armas real son el león y el unicornio. ¿Cuál es el significado real de estos símbolos? ¿Por qué los utiliza la realeza británica, incluido el príncipe Carlos, hasta el día de hoy? ¿De dónde vinieron estos símbolos? Antes de examinar ciertas profecías antiguas de la Biblia, es vital que comprendamos un punto muy importante. Una vez que Dios Todopoderoso dice algo, una vez que hace una declaración o una promesa, seguramente lo respaldará. Es imposible que Dios mienta. Hebreos 6:18. Además, la escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35. Es Dios quien hace y deshace las naciones. Job 12:23. He aquí las naciones son como la gota de un balde, y son contadas como el polvo de la balanza. Isaías 40:15. El rey Nabucodonosor de la antigua Babilonia tuvo que aprender esta lección de la manera más difícil. Después de un periodo de severo castigo de Dios, reconoció la mano dominante de Dios en el gobierno humano. Él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué haces? Daniel 1:35. El apóstol Pablo también entendió esta importante verdad, y Dios
Hizo de una sola sangre todas las naciones de los hombres para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, y determinó los tiempos antes señalados y los límites de su habitación. Hechos 17:26. Es Dios Todopoderoso quien determinó de antemano las fronteras de las naciones. Moisés también se dio cuenta de que Dios establece las herencias nacionales de todas las naciones. Cuando el Altísimo repartió a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos de Adán, fijó los límites del pueblo conforme al número de los hijos de Israel. Deuteronomio 32:8. Es bien sabido que Abraham era descendiente de Sem, y fue a través de Abraham y sus descendientes que Dios Todopoderoso prometió ciertas grandes bendiciones espirituales y físicas. La mayoría de los cristianos generalmente comprenden las promesas espirituales de gracia, salvación, pero muy pocos parecen haber estudiado diligentemente las promesas de bendiciones físicas que Dios con toda seguridad prometió a Abraham y a su descendencia. Consideremos ahora algunas de estas promesas de las bendiciones físicas y materiales que Dios prometió solemnemente a Abraham y a sus descendientes. ¿Qué prometió Dios Todopoderoso a los patriarcas? Estas son algunas de las promesas divinas más importantes. 1. Se profetizó que los descendientes de Abraham llegarían a ser como el polvo de la tierra. Génesis 13:16. Esto nunca se ha cumplido solo en los judíos, la casa de Judá. 2. Muchas naciones y reyes descenderían de Abraham. Génesis 17:6. Ciertamente los judíos por sí solos nunca han construido muchas naciones. 3. Estas naciones y reyes nacerían de Abraham y Sara a través de Isaac, no de Ismael. Génesis 17:16. 4. A Abraham Dios le dijo: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Génesis 22:17. 5. Esta promesa fue repetida a Isaac y Rebeca. Sé madre de miles de millones, y tu descendencia posea la puerta de los que los odian. Génesis 24:60. Seguramente nadie argumentará que los judíos alguna vez han llegado a ser miles de millones. 6. Isaac, el hijo de Abraham, fue divinamente inspirado para bendecir a su hijo, Jacob, con esta tremenda bendición. Por tanto, Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y mucho trigo y vino, sirva a los hombres. A ti y las naciones se postrarán ante ti. Sé señor de tus hermanos, y los hijos de tu madre se postran ante ti. Maldito todo el que te maldiga, y bendito todo el que te bendiga. Génesis 27:28-29. 7. Ahora note esta fantástica promesa que Dios le hizo a Jacob. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al oeste, al este, al norte y al sur. Génesis 28:14. Dios predestinó a Israel para convertirse en grandes colonizadores. La descendencia de Jacob sería como la arena del mar, que por su multitud no se puede contar. Génesis 32:12. 8. Más tarde, Dios cambió el nombre de Jacob, que significa engañador o suplantador, a Israel, que significa vencedor con Dios. Génesis 35:10. Y le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso, fructifica y multiplícate. Una nación y una compañía de naciones serán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Versículo 11. En ningún momento de su historia los judíos han sido un grupo de naciones. 9. José tuvo dos hijos, uno llamado Efraín y el otro Manasés. Fueron estos dos hijos, Efraín y Manasés, a quienes se les prometió la gran bendición de la primogenitura, las bendiciones materiales y físicas más selectas jamás otorgadas a ningún pueblo. Rubén fue el primogénito de Israel, pero por cuanto profanó el hecho de su padre, su primogenitura fue dada a los hijos de José, Efraín y Manasés, los hijos de Israel. Primera de Crónicas 5:1. Note cuidadosamente la bendición que fue dada a Efraín y Manasés. Él, Manasés, también llegará a ser un pueblo y será grande.
pero verdaderamente su hermano menor, Efraín, será mayor que él, y su simiente será una multitud de naciones. Génesis 48:19. 10. Se profetizó que José, recuerde, Efraín y Manasés eran hijos de José, se convertiría en rama fructífera junto a un pozo. Génesis 19:22. Los versículos 23 y 24 muestran cómo otras naciones invadirían y guerrearían contra los descendientes de José, pero su Dios le daría la victoria. 11. Se profetizó que el pueblo de Israel se convertiría en un pueblo poderoso, gobernado por un rey que tendría la fuerza de un unicornio, hebreo buey, y sería como un gran león. He aquí, yo, Balaam, he recibido mandamiento de bendecir, y él ha bendecido, y no puedo revertirlo. No ha visto iniquidad o desgracia en Jacob, ni ha visto perversidad, problema en Israel. El Eterno su Dios está con él, y grito de rey entre ellos. Dios los sacó de Egipto, tiene como fuerza como de unicornio. He aquí, el pueblo de Israel se levantará como un gran león y se alzará como un cachorro de león. No se echará hasta que coma de la presa y beba la sangre de los muertos. Números 23, del 20 al 24. Esta notable profecía fue dada por el falso profeta Balaam. Aunque había querido maldecir a Israel, Dios lo obligó a profetizar la verdad, a predecir que estas bendiciones le sobrevendrían a Israel. 12. Se profetizó que Judá sería la tribu que produciría la línea real en Israel. El cetro de un rey no será quitado de Judá, ni el legislador o bastón de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, el Mesías, y a él será la reunión del pueblo. Génesis 49:10. Porque Judá prevaleció sobre sus hermanos, y de él vino el principal gobernante o rey, pero la primogenitura era de José. Primera de Crónicas 5:2. Sería Judá, como tribu, a la que se le llamaría León, porque el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5, nacería más tarde de esta tribu. Judá es casino de león. De la presa, hijo mío, subiste. Se encorvó, se echó como león y como león viejo. ¿Quién lo despertará? Génesis 49:9. Cada una de las 12 tribus de Israel antiguamente tenía su propio estandarte, su símbolo tribal o escudo de armas. Ver Números 2 del 1 al 34. El símbolo tribal o estandarte de Efraín era un buey o un unicornio. Curiosamente, hasta el día de hoy se hace referencia al pueblo de Gran Bretaña bajo el símbolo de John Bull. Y el unicornio, buey, es uno de los dos símbolos principales que se encuentran universalmente en los escudos de armas de la familia real británica. La enseña, estandarte o símbolo tribal de la tribu de Judá desde tiempos inmemoriales ha sido un león. Y por sorprendente que pueda parecer a algunos, el verdadero símbolo de la tribu de Judá hasta el día de hoy no es la estrella de David, aunque los judíos usan este símbolo hoy en día, sino el león. Ver artículo, bandera, en la literatura judía. Antes de que podamos ver cómo se han cumplido las profecías antes mencionadas en los pueblos celtas anglosajones de Gran Bretaña y la mancomunidad, y en los pueblos de los Estados Unidos y las democracias del noroeste de Europa, debemos examinar brevemente la historia antigua del pueblo de Israel, como se menciona en las escrituras hebreas. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, y estos hijos se convirtieron en los padres fundadores de las 12 tribus de Israel. En el siglo XV a.C., Moisés y Aarón sacaron al pueblo de su esclavitud egipcia y los llevaron a la región de Sinaí. Luego, 40 años después, Josué condujo a estas mismas 12 tribus de Israel a través del río Jordán y hacia la tierra prometida, Palestina, en 1446 a.C.
Después de haber poseído la tierra de Israel durante unos 400 años, la nación de Israel comenzó a anhelar un cambio de gobierno. Desde los días de Moisés hasta la época de Samuel, habían sido gobernados directamente por los jueces designados por Dios. Pero durante el gobierno de Samuel, Israel deseaba ser gobernado por un rey humano, como todas las demás naciones que los rodeaban. Antes de este tiempo, Dios había sido su gobernante, su rey, y los había gobernado a través de sus jueces humanos divinamente designados. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y vinieron a Samuel en Ramá y le dijeron: He aquí, eres viejo y tus hijos no andan en tus caminos. Haznos ahora un rey que nos juzgue como a todas las naciones. Primera de Samuel 8, 4 y 5. Samuel estaba muy disgustado por su petición cuando dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Eterno, y el Eterno dijo a Samuel: Escucha la voz del pueblo en todo lo que te dicen, porque no te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado para que yo no reine sobre ellos. Versículos 6 y 7. Dios le ordenó a Samuel que le diera al pueblo lo que querían, un rey humano. Pero a Samuel también le dijeron que protestara, diciéndoles que un rey humano sería malo para ellos. Un rey así tomaría a sus hijos e hijas como soldados y funcionarios públicos, les impondría fuertes impuestos y en general los oprimiría. Versículos del 9 al 18. Sin embargo, el pueblo no quiso obedecer la voz de Samuel y dijeron: No, sino que tendremos un rey sobre nosotros, para que también nosotros seamos como todas las naciones, y nuestro rey nos juzgue y salga delante de nosotros, y pelee nuestras batallas. Y el Eterno dijo a Samuel: Escucha su voz y hazlos rey. Versículos 19 al 22. No pasó mucho tiempo después de que Israel tuvo su propio rey humano que aprendieron el significado completo de las advertencias de Dios. Saúl, un benjamita, fue elegido por primera vez como su rey humano. Primera de Samuel 10:1. Era muy impresionante físicamente, era un hombre poderoso que sobresalía en cabeza y hombros por encima del israelita promedio. Primera de Samuel 9:1 y 2. Pero el rey Saúl era un cobarde y un débil. En lugar de obedecer firmemente a Dios, temió al pueblo, puso excusas, desobedeció a Dios a sabiendas y deliberadamente. Primera de Samuel 13 del 1 al 14, 15 del 1 al 26 y 16:1. Entonces Dios rechazó a Saúl y su dinastía. Samuel fue enviado a darle la mala noticia al obstinado rey. Y Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho. No has guardado el mandamiento del Eterno tu Dios que él te había ordenado, porque ahora el Eterno te habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no durará. El Eterno ha buscado para él un hombre, David, conforme a su propio corazón, y el Eterno le ha mandado ser capitán, rey, sobre su pueblo, porque tú no has guardado lo que el Eterno te mandó. Primera de Samuel 13, 13, 14. Al igual que Saúl, David también cometió errores, algunos de ellos muy graves, pero a diferencia de Saúl, él rápidamente los reconoció y se arrepintió cuando le señalaron sus errores. Ver 2 de Samuel 11 y 12. En general, su corazón, su actitud era correcta y Dios mira el corazón, no la apariencia exterior. Primera de Samuel 16, 7. Dios había inspirado a Jacob a profetizar que la línea real, el cetro, no se apartaría de Judá. Génesis 49 del 8 al 12. David era descendiente de Judá. Su gobierno sabio y justo sobre Israel hizo que Dios le confirmara a él y a sus descendientes la promesa del cetro hecha previamente a la tribu de Judá. Dios Todopoderoso mismo prometió que David tendría un descendiente que se sentaría en su trono a lo largo de cada generación. Note esta asombrosa promesa, esta profecía sobre el trono de David. Para siempre guardaré para él mi misericordia y mi pacto con él será firme. También haré que su descendencia permanezca para siempre y su trono como los días del cielo. No romperé mi pacto ni alteraré lo que ha salido de mis labios.
Una vez he jurado por mi santidad que no mentiré a David. Su descendencia permanecerá para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna y como testigo fiel en el cielo. Salmo 89, 28 al 37. Ahora bien, ¿ha fallado Dios? ¿Ha fallado en cumplir su promesa a David de que tendría un descendiente en su trono por toda la eternidad? ¿Y ha fallado la palabra de Dios como se da en Génesis 49:10? No se apartará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Dado que Dios no puede mentir y su palabra no puede ser quebrantada, estas promesas y profecías tuvieron que cumplirse desde la época de David, cuando se estableció por primera vez el trono en la tribu de Judá, hasta nuestros días. Y esto es exactamente lo que ha sucedido. Un descendiente de Judá y también la descendencia del rey David está sentado en ese mismo momento, en nuestra misma generación, en ese trono. O de lo contrario, la misma palabra de Dios no es cierta. Ahora veamos cómo se han cumplido estas profecías. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam comenzó a gobernar. Roboam decidió aumentar la carga tributaria aún más que Salomón, y por esta misma razón 10 de las tribus de Israel se rebelaron. Ver Primera de Reyes 12 del 1 al 24, y formaron la casa de Israel. Solo las tribus de Judá, Benjamín y algunos de los levitas permanecieron leales al trono de David. Sin embargo, esto mantuvo la promesa de Dios a David de que siempre tendría un hombre sentado en su trono. Ver Primera de Reyes 11 del 9 al 13. Desde ese momento en adelante Israel permaneció como dos naciones distintas. El reino del sur, Judá, tenía su capital en Jerusalén. El reino de 10 tribus del norte, o casa de Israel, ocupaba el territorio al norte de Jerusalén y tenía su capital en Samaria. La Biblia es muy explícita al mostrar que los reinos de Israel y Judá fueron reinos separados desde ese momento en adelante y frecuentemente incluso lucharon entre sí. Ver Segunda de Reyes 16:6. El reino norteño de Israel, Samaria, fue desarraigado de la tierra de Palestina y llevado en cautiverio por los asirios alrededor del 721 al 718 a.C. Toda la población fue llevada en cautiverio a la región general de las montañas del Cáucaso, cerca de los mares Negro y Caspio. Varios cientos de años antes de que las 10 tribus de Israel fueran llevadas en cautiverio, el rey David contó a todos los hombres sanos de Israel. Joab informó a David el número total del pueblo que había sido registrado. Todo en Israel ascendía a 1.100.000 hombres de armas. Joab no había contado a Leví y Benjamín entre ellos, porque la orden del rey era detestable para él. Primera de Crónicas 21:5 al 6, traducción de Moffat. Este pasaje histórico revela que en la época de David había un total de 1.570.000 hombres de armas sanos en Israel y Judá, sin incluir las tribus de Benjamín y Leví. De modo que la población total de Israel en ese momento, incluidos los ancianos, las mujeres y los niños, debía haber sido de al menos 6 o 7 millones, porque sería extremadamente raro que hasta una quinta parte de la población de cualquier país estuviera en el servicio militar al mismo tiempo. ¿Qué pasó exactamente con estos varios millones de israelitas que fueron llevados cautivos por Asiria a las regiones de las montañas del Cáucaso? La historia revela claramente lo que le sucedió a estos muchos millones de israelitas perdidos, las llamadas tribus perdidas de Israel. Ver Mateo 10, 5, 6. Toda la historia es muy clara al mostrar que los antiguos pueblos del noroeste de Europa habían venido del este. De hecho, habían venido de la misma zona donde Israel fue cautivo, de la zona de los mares Negro y Caspio. Estos pueblos de Israel perdido habían cambiado sus nombres, su idioma y muchas de sus costumbres cuando llegaron al noroeste de Europa,
bajo nombres tales como anglos, sajones, celtas, ceids o escoceses, simri o kimri, galos, etc. Veamos cómo la casa real de Gran Bretaña también vino del este y cómo es el mismo trono en el que se sentaron el rey David y más tarde Salomón y luego aún más adelante Sedequías de Judá. El cautiverio de Israel ocurrió en 721 a 718 a.C., pero el reino del sur de Judá continuó existiendo durante aproximadamente otros 130 años hasta el cautiverio de Judá, que ocurrió en 604 al 585 a.C. El rey Sedequías de Judá fue el último descendiente de David en sentarse en ese reino, en el trono de Judá. Con el tiempo, él y todos los nobles y sus propios hijos principescos fueron asesinados o murieron en Babilonia. Jeremías 39, del 1 al 7. El anciano profeta Jeremías recibió el encargo de tomar a las hijas reales de los reyes de Judá y transportarlas a Irlanda, donde se casaron con miembros de la rama Sara, de la tribu de Judá, que entonces ya habitaban en ese país. Hasta el día de hoy se cree que la tumba de Jeremías existe en Irlanda del Norte, cerca de Enniskillen, en la isla de Benish, de Loch Earn. Fue en Irlanda donde se estableció a continuación la Casa Real de David. Gobernó durante siglos en Irlanda, luego fue transferido a Scone, en Escocia, y luego a Londres, Inglaterra. Es en Londres, Inglaterra, donde todavía existe el trono del rey David. La familia real actual puede rastrear su genealogía, desde Inglaterra hasta Escocia e Irlanda, hasta los reyes David y Salomón, que eran de la tribu de Judá. Este es un hecho más allá de toda refutación. Incluso el traslado del trono de David de Jerusalén, Palestina, a Londres, Inglaterra, a través de 3 cambios distintos, fue profetizado hace mucho tiempo, siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Y tú, príncipe malvado y profano de Israel, refiriéndose al rey Sedequías, cuyo día ha llegado en que la iniquidad tendrá fin, así dice el Señor Dios: quita la diadema del rey Sedequías de Judá, y quítate la corona. Esto no será lo mismo. Ensalzará al humilde y humillará al altivo. Yo lo trastornaré, y no será más trastornado, hasta que él, Silo, el Mesías, venga, cuyo derecho es, y yo sé, lo daré. Ezequiel 21, del 25 al 27. Esto claramente dice que Dios derribaría el trono 3 veces y no sería derribado hasta que Silo, en la persona de Cristo, viniera y reclamara ese trono, que por derecho es suyo. Cuando los herederos varones reales del trono davídico murieron en Babilonia, no quedaron herederos varones directos al trono de David, pero David había encargado al profeta Jeremías derribar el trono de David en Jerusalén y plantar este mismo trono en Irlanda. Este anciano profeta llevó a algunas de las princesas reales de Tierra Santa a Irlanda, donde una de estas hijas reales de Sedequías, Teatefi, de la rama Fares de la casa real de Judá, se casó con un príncipe de la rama Sara, de esa misma tribu. Ver Jeremías 41:10. El trono fue derrocado en Jerusalén a Irlanda, luego de Irlanda a Escocia y luego de Escocia a Inglaterra. Esto completó los 3 vuelcos. Permanecerá en Londres, Inglaterra, hasta que sea entregado a aquel cuyo derecho realmente es. En la segunda venida de Jesucristo le será dada, y una vez más regresará, volcará a Jerusalén, Palestina, donde permanecerá durante todo el reinado de 1000 años o milenario de Jesucristo. Muchas personas que profesan ser cristianas ignoran el simple hecho de que Jesucristo nació para sentarse en el trono de David. Nació para ser rey. Él, Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, justo aquí en esta tierra, para siempre, y su reino no tendrá fin.
Lucas 1, 32, 33. Nótese también el versículo 69. Jesucristo no nació solo para ser un salvador, nació para ser un rey. Entonces Pilato le dijo, entonces, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Para esto nací y para esto vine al mundo. Juan 18:37. Jesús trató de disipar cualquier temor que Pilato pudiera tener con respecto a que él estableciera un reino en ese momento. Le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Versículo 36. Cristo sabía que tendría que esperar 2000 largos años antes de poder asumir el reinado en su reino. ¿Cuándo se le dará realmente a Jesucristo poder para sentarse en el trono de David y gobernar las naciones de esta tierra? Esto ocurrirá al sonar la séptima y última trompeta. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Incluso David profetizó de este mismo evento, porque del Eterno es el reino de toda la tierra, y Él es el gobernador entre las naciones. Salmo 22:28. Daniel también habló de este importante evento profético. Sabía que el Mesías, la piedra, establecería un reino y gobernaría el mundo. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido, y no dejará el reino a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá todos estos reinos y permanecerá para siempre. Daniel 2:44. El profeta Zacarías también escribió sobre este mismo evento trascendental. Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. Zacarías 14:9. Todas las naciones subirán a Jerusalén para adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos. Versículos 16 y 17. Incluso Jeremías predijo este mismo gobierno utópico del Mesías. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Eterno, y todas las naciones se reunirán en ella, en el nombre del Eterno, en Jerusalén. Ni andarán más tras la imaginación de su malvado corazón. Jeremías 3:17. Así también Isaías profetizó que el Mesías se sentaría en el trono de David y gobernaría todas las naciones de esta tierra. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre Príncipe de Paz. Del aumento de su principado y de la paz habrá sin fin sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio y con justicia desde ahora y para siempre. Isaías 9, 6 y 7. Incluso los propios discípulos de Cristo pensaron erróneamente que el reino de Dios aparecería inmediatamente. Lucas 19:1. Entonces Cristo tuvo que enderezarlos mediante una parábola. Dijo entonces, un hombre noble, refiriéndose a él mismo, se fue a un país lejano para recibir el reino para sí y volver. Versículo 12. El versículo 15 se refiere a la segunda venida de Cristo habiendo recibido el reino. Pero a pesar de estas enseñanzas tan claras, los discípulos de Cristo todavía no se daban cuenta de que el establecimiento real del reino de Dios en esta tierra sería aplazado por 2000 años, por lo que le preguntaron a Cristo, después de resucitar, Señor, ¿restaurarás de nuevo el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Cristo les dijo claramente, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su poder. Versículo 7. La enseñanza del Nuevo Testamento es clara. Cristo anduvo por todas partes predicando el Evangelio del reino de Dios. Marcos 1:14. Enseñó las buenas nuevas del gobierno de Dios desde el principio hasta el final de su ministerio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, buenas nuevas del reino de Dios, a toda criatura. Marcos 16:15. Ordenó Cristo. La misma obra de Dios Todopoderoso con la que ahora habéis entrado en contacto está haciendo precisamente esto. Los programas de radio y televisión del mundo de mañana están cumpliendo la comisión de Cristo. Las revistas La Pura Verdad y El Mundo de Mañana también ayudan a cumplir el mandato de Cristo.
Las seguras profecías de las Escrituras revelan que el trono real de Gran Bretaña pronto dejará de funcionar desde Londres, Inglaterra. Este trono antiguo, prestigioso y majestuoso será trasladado de regreso a Jerusalén, Palestina, donde alguna vez estuvo, y permanecerá allí durante toda la era utópica de la que hablaron todos los profetas de Dios. Ese mismo trono de David será un trono próspero, funcional y existente cuando Jesucristo lo tome y se siente en él en su venida. No asumirá un trono extinto e inexistente, un trono que dejó de funcionar hace muchos años. Es de extrañar entonces que la actual familia real de Inglaterra pueda rastrear su linaje hasta David. Es sorprendente que algunos en Gran Bretaña hayan comentado que los miembros de la familia real incluso parecen judíos. Tengo un cuadro que muestra la genealogía de la actual familia real gobernante, mostrando su linaje desde el rey David. Es interesante que el diseñador de la corona que se utilizó en la reciente investidura del príncipe Carlos admite que la corona se parece a la corona de espinas de Cristo. El Daily Mail de Londres publicó un interesante artículo en el que se revela este interesante hecho. Incluso su diseñador, el señor Louis Osman, admite que hay un indicio de la corona de espinas en la corona que coronará al príncipe Carlos, príncipe de Gales, la próxima semana. Daily Mail, 25 de junio de 1969. En las formas entrelazadas se sugiere la más humilde de todas las coronas, la corona de espinas, dijo su diseñador, el señor Osman. ¿Es mera coincidencia o es obra de la providencia que la corona de investidura del príncipe Carlos fuera modelada de tal manera que se pareciera a la corona de espinas? Observe la ceremonia de coronación simulada en vísperas de la muerte de Cristo. Y le desnudaron y le pusieron un manto escarlata, y habiendo adornado una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, y una caña, que simbolizaba un bastón o un cetro, en su mano derecha, y dobló la rodilla ante él, y se burló de él, diciendo, «Salve al Rey de los judíos». Mateo 27, 28, 29. Observe estos puntos importantes. ¿Sabían que Cristo dijo que había nacido para ser rey? Cristo era, de hecho, un descendiente directo del linaje real de la casa de David. El manto escarlata, la corona de espinas y la caña o cetro fueron todos entregados a Cristo para burlarse de él, porque sabían que él afirmaba que había nacido para ser un rey de los judíos. Incluso su inscripción escrita en la cruz tenía estas palabras: «Este es Jesús, el Rey de los judíos», versículo 37. ¿Es mera coincidencia que la corona del príncipe Carlos haya sido hecha para parecerse a esta corona de espinas? Es muy interesante que aquel de quien se burlaron al recibir una corona de espinas hace casi 2000 años, pronto sucederá al príncipe Carlos, o a quien quiera que se siente en el trono en ese momento, y se sentará en el mismo trono de David, que el príncipe Carlos, como heredero aparente, ocupará sin duda en un futuro muy próximo. No puede haber duda de que la actual familia real de Gran Bretaña es descendiente directa del antiguo rey judío, David, y que la reina Isabel II se sienta en el mismo trono de David, y que un día en el futuro cercano habrá otra coronación, quizás el último en esta era, en este trono antes de que el Mesías venga y tome el mismo trono para el cual nació, el trono de su padre terrenal David. Estamos muy cerca del fin de esta era de 6000 años de desgobierno del hombre en esta tierra. La humanidad está a punto de aniquilarse, pero Cristo prometió intervenir para evitar que ocurriera esa terrible catástrofe. Mateo 24, 21 y 22. Podemos agradecer a Dios Todopoderoso que el reino literal, el gobierno de Dios, esté muy cerca de establecerse en esta tierra. Pronto, Jesucristo regresará a esta tierra con poder sobrenatural y gloria, de sentarse en el trono de David y gobernar a todas las naciones desde Jerusalén, Palestina. Mateo 25, 31 y 32. La humanidad ha perdido el camino.
no conoce el camino de la paz. Isaías 59:8. Solo cuando el glorioso reino de Dios y su gobierno se establezcan en esta tierra, el hombre alcanzará alguna vez verdadera paz, felicidad y prosperidad. Solo el príncipe de paz puede traer verdadera paz a las naciones cansadas de la guerra y en disputas de esta tierra manchada de sangre.